Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Bueno, mañana aquí en Las Vegas, estado de Nevada. A ver en tu país ya de tarde, de noche. Quisiera compartir una porción de la palabra que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo del 1 al 3. Dice: vino mi palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabemos de que Jeremías era un profeta. Amén. Sabemos de que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, el privilegio de compartir la palabra. Y sabemos de que el mayor profeta de todo fue Jesús, hombre. Él es el que profetizó. Alabado sea Dios. Él es más que el que profetizó. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es la esencia divina. Él es el soberano, el todopoderoso. Lo dice el libro de Apocalipsis, que Él es el todopoderoso. Y entonces Jeremías, primeramente, el nombre Jeremías significa Dios te exaltará. Dios exaltará. Entonces, cuando hablamos de que Jeremías estaba pasando un momento difícil, el profeta estaba preso, no tenía acceso a muchas cosas, y en ese momento difícil que estaba pasando, Dios le habló a él por segunda vez y le dijo: clama a mí y yo te responderé. Porque hay muchas veces que la situación de la vida nos hace perder la fe, perder el motivo de orar a Dios. Sabemos de que hay situaciones que tenemos que enfrentar como ser humano. El que es padre de familia tiene una responsabilidad, y cuando se pone difícil el sistema, la situación económica, viene agonía y desesperanza. Pero una cosa te voy a decir, que la palabra del Señor dice: clama a mí, yo te voy a responder. Sabemos de que nosotros no aceptamos la doctrina de la prosperidad. Dios es el dueño del oro y la plata. Y el apóstol Pablo dijo: el deseo de Dios es que tú prosperes, así como que prospere en todo, así como prospera tu alma. Aquí sí que Dios quiere que nosotros vayamos prosperando. Empezando primeramente por lo espiritual, tener una disciplina espiritual, someternos a la palabra, y vamos a ir prosperando poquito a poquito. Amén. Pero eso no quiere decir de que todo el tiempo voy a estar hablando de la prosperidad. Todo el tiempo voy a estar hablando de las riquezas. A eso no fue que Cristo me llamó. Ese no es el evangelio que Cristo enseñó. Amén. Y estar viviendo el reino, estar en el reino, no quiere decir tener todos los bienes materiales a nuestro favor. Si lo tengo, el reino de Dios está conmigo. Estoy en el reino. No es así. Porque una persona pobre, mendiga, que no tenga ni siquiera $50 para regalar a una persona hambrienta, esa persona está quebrantada y humillada, y está allí en su vínculo. El acceso que él tiene está allí buscando a Dios, adorando a Dios, está viviendo el reino, porque le dice: no voy a complacer mi carne para obedecer a la concupiscencia pecaminosa, sino que la naturaleza divina se activa en mí. La mente de Cristo viene a tomar posesión de mí, porque Cristo está, que dice que tenemos la mente de Cristo. Podemos llevar todo pensamiento cautivo, como creyendo por fe de que en el nombre de Jesús hay autoridad, hay poder, y resistir al diablo. Él va a hacer énfasis, él va a estar dando golpecitos como la gotica del agua, queriendo romper el piso, allí perseverando, insistiendo. Pero la Biblia dice: someteos, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Dice la Biblia que las puertas del infierno no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo.
Si tú vives la palabra, tú eres cuerpo de la iglesia de Cristo, tú eres cuerpo de Cristo. Tú eres parte del ejército celestial. Tú tienes una ciudadanía celestial. Es a través de la sangre del Cordero, a través del nuevo pacto, creyendo que Jesucristo es el Señor y creyendo que Él tuvo la muerte que nosotros merecíamos y hubo ese intercambio en la cruz. Que la culpabilidad mía, Cristo la pagó, Cristo la cargó, Cristo la padeció. Entonces no estamos bajo juicio, estamos bajo gracia. Amén. Estamos bajo gracia, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces Dios dice al profeta, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí en cualquier circunstancia que esté, porque en cualquier circunstancia que esté, cuando tú clamas a Dios, Dios mueve su mano. Dios extiende su diestra. Él hace de repente que una tormenta, por muy fuerte que esté, se paralice y se detenga. Solo es cuando Dios, el mayor milagro que vamos a recibir, es cuando Dios da la palabra. Cuando Dios dijo, por eso es importante perseverar clamando al Señor, perseverar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos hacer de que la boca de Dios hable una palabra. No es solamente la palabra que está escrita. Sí, la que está escrita tiene poder. Amén. Pero cuando tú tienes una comunión con Dios, tú tienes una intimidad con Dios y Dios te habla, en esa intimidad tú tienes una experiencia con Dios y Dios habla, se revela a tu vida. Esa palabra que Dios te da es un rema. ¿Qué cosa es un rema? Es una torta caliente, es una comida caliente que está lista para ser digerida para multitudes. Es algo donde hay un respaldo divino que tú vas a soltar esa palabra y lo sobrenatural lo va a hacer Dios. Solamente tú vas a caminar en la obediencia y Dios se va a glorificar. Alabado sea Dios. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Cuando tú clamas al Señor, tú buscas al Señor, el Espíritu de Dios te va a enseñar. Por eso que la Biblia es la regla infalible. Sabemos que hay diferentes iglesias y todo el mundo predica. En toda iglesia que tú vas, dice, no, yo predico la verdad. Todo el mundo habla, todo el mundo enseña. Pero sabemos que la Biblia es esa regla. Amén. Cristo es el eje central de la palabra. Y el evangelio del reino de los cielos es el mensaje. Es el mensaje central de la Biblia. Amén. Sabemos que el reino de Dios es el gobierno de Dios, tanto como en el cielo, en la tierra. Es que Dios venga a vivir a través de un ser humano. Es que Dios venga a vivir en tu casa. Dios venga a vivir aún en tu situación. Así esté muy difícil, así te haga derramar lágrimas, que tú dejes que Dios actúe a través de ti. Que tú no vayas a actuar con ira y con enojo, que tú no vayas a querer vengarte, pagar ojo por ojo y diente por diente. No podemos aceptar el enojo, porque el enojo nos mata espiritualmente. El enojo nos hace ser culpable. Pero ¿por qué? Si no fui el culpable yo, el culpable fue él. Él fue el que me hizo algo y me enojé. Entonces, pero la Biblia, Jesucristo fue claro y dijo, oíste que la ley fue dicho, el que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que el que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Quiere decir que la persona que se enoje contra un hermano ya es sentenciado en el mundo espiritual, ya es sentenciado a condenación. ¿Será verdad? Dice la Biblia que el que hace un asesinato es culpable de prisión, de pasar juicio y a veces hasta de pena de muerte. Porque por la ley el que mate será matado. Pero estamos bajo la gracia al Señor Jesucristo. Amén.
Y entonces Jesucristo dijo, el que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. Quiere decir que lo mismo que hizo un asesino, en ese momento en el ámbito espiritual, tú estás en el mismo lugar de una persona asesina. Por eso Jesucristo es claro en estas palabras. Si la iglesia pensase bien en esta palabra, se va a hacer todo lo posible por no enojarse. Así te hagan lo que te hagan, así te duela. Tú tienes que, aunque te sientas dolorido, tú tienes que decir, Señor, yo le perdono. Señor, yo le amo. Si no tienes valor para ir personalmente, aunque sea en tiempo de oración, Señor, yo le perdono. Señor, yo le bendigo. Señor, yo le amo. Y pronto se va a romper una cadena en el mundo espiritual, donde tu alma, tu casa y lo tuyo van a ser libres. Pero es necesario. ¿Será verdad? ¿Será tan grave? Eso es gravísimo. Jesucristo dijo, el que llame fatuo a su hermano será culpable delante del concilio. El concilio espiritual son delante de los ángeles y delante del Padre. Entonces, el que llame fatuo, ¿qué cosa es fatuo? No, él es muy orgulloso, él es muy soberbio, él es muy altivo. Tal vez esa persona es así. Pero dice la Biblia, no tenemos respaldo para decirlo. Delante de Dios no tenemos respaldo para decir palabras negativas en contra de un hermano, así haya cometido cualquier error. Entonces dice, esa persona será culpable, no va a ser justificado por la sangre del Cordero. Jesucristo lo está enseñando, será culpable aquella persona que llame fatuo a su hermano. Entonces tenemos que saber que el Señor dice también al final del versículo, dice, y más que eso será culpable del fuego eterno. Entonces cuando Cristo habla del fuego eterno, está hablando del infierno. ¿Cómo es posible que una persona que vaya a la iglesia, solamente porque acontezca algo que acontezca, de repente le dio lugar al enojo, y de repente suelta alguna palabra, ya es condenado al infierno? Jesucristo lo dijo. Y Él es nuestro maestro, Él es la regla a seguir, Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es el todo y por todo y en todos. Entonces Jesucristo dijo, el que se enoje, el que esté resentido, el que diga palabra negativa, alabado sea Dios, el que se ofenda y mucho más se agrede. Entonces es importante que en el matrimonio recuperemos el temor de Dios. No puedes decirle a tu esposo cualquier cosa, palabra ofensiva, porque tú en ese momento te sientes herido, aunque tú sientas y tú veas con tus ojos de que él lo está haciendo. Tenemos que pensar las palabras, ponerle freno a nuestros impulsos, ponerle freno a nuestra lengua. ¿Por qué? Porque hay palabras que matan, hay palabras que cicatriza, hay palabras que condena. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua. Entonces está en la palabra. Jesucristo dijo, por tus palabras seréis justificados y seréis condenados. Entonces, ¿está de quién? En nuestra lengua. El decidir si voy a confesar que Cristo es mi Señor y voy a vivir para Él, decir el pecado no, decir la ofensa no, esposo mío te perdono, amada mía te perdono, sé lo que hiciste no me gustó, no importa, Señor que me perdone. Y también te pido perdón, es necesario saber de que Cristo Jesús, alabado sea Dios, quiere que nosotros estemos clamando a Él, nos acerquemos a Él. El deseo de Dios es mantener una relación. Cristo vino a establecer una relación perdida. La comunión que perdió Adán, Cristo vino a restaurarla. Y Cristo vino a establecer un reino mejor que el que tenía Adán. ¿Por qué un reino mejor si al principio estaba allí? Al principio Adán estaba en el huerto, pero Dios no vivía dentro de Adán. ¿Entiendes? Dios no vivía dentro de Adán. Dios venía al aire del día y conversaba con Adán. Ahora Dios vino y se mudó dentro de nosotros. Cristo rasgó el velo. Alabado, y nos dio vestidura blanca. En aquel tiempo Adán estaba desnudo. Ahora nosotros en Cristo Jesús, alabado, en el postrer Adán estamos vestidos con vestidura blanca y resplandeciente. Y también con una corona puesta en la cabeza llena de diamantes. Alabado sea Dios. Y con un nombre nuevo
mismo dueño lo va a conocer porque va a ser un nombre dado por Dios personalmente. Entonces, a través de Cristo tenemos entrada a una nueva ciudad, a una nueva Jerusalén. Entonces, la Biblia dice que la ley, el antiguo pacto es sombra de lo que ha de venir. Entonces, no es mejor la sombra que el cumplimiento de la realidad. Entonces, Cristo es esa realidad. Cristo es el cumplimiento de toda la palabra. Cristo es el Rey soberano. Cristo es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. A quien quiere dice, levántate y camina. A quien quiere dice, tú quieres ser soberbio, tú quieres levantarte, tú quieres estar todo el tiempo haciendo lo malo. Entonces va a sufrir. No porque Dios quiera sufrir, sino que Dios se aleja de la persona altiva. Y Satanás le va a quedar arriba. Por eso cuando Saulo conoció a Jesús en el camino, Jesús se le apareció a Saulo y dice la palabra que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por cuanto tú persigues a un cristiano, tú me estás persiguiendo a mí. Por cuanto tú hablas mal de un cristiano, tú estás hablando mal de mí. Por cuanto tú estás resentido con un cristiano, tú estás resentido de mí. Entonces es necesario saber que lo que hagamos para una persona se le estamos haciendo a Dios. Por cuanto le diste comida a un hambriento, le diste comida a Dios. Por cuanto se la negaste a Dios. Por cuanto extendiste todo lo que tenía para ayudar, se lo hiciste para Dios y va a recibir recompensa en este mundo y en el venidero. Así lo dice la palabra. Pero Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el cumplimiento, alabado sea Dios, de la palabra, de la profecía. Y dice la Biblia que Jesucristo, alabado sea Dios, Él vino a restaurar. A pesar de que le enseña la palabra, dice que Él no vino a traer paz sino a traer guerra. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque dentro de la misma familia va a comenzar el diablo a usar a la persona que no es cristiana, que no le ha entregado su corazón, y va a querer usarla para que se levante persecución en contra del nombre de Cristo. Para que la persona que está yendo a la iglesia se está esforzando para que esa persona no siga perseverando. Y entonces esa lucha la vamos a tener siempre. Por eso que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Cristo no dijo, yo voy a llevar tu cruz y ya. Tú no vas a sufrir más. No, eso es falso, eso es falso, eso es falso. Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Vamos a tener que sufrir, sí. Vamos a tener que pasar momentos difíciles, sí. Vamos a tener que pasar momentos donde vamos a tener que llorar, sí. Muchas veces nos va a rechazar todo lo que amamos, sí. Pero Cristo ha prometido estar con nosotros. Cristo ha prometido que cuando pasemos por el fuego, Él va a estar a nuestro lado, fortaleciéndonos para no ser quemados. Aunque pasemos por las aguas, no nos va a negar, porque si nuestra esperanza y nuestra confianza está en Él, Él es fiel para sustentarnos. Él es fiel para levantarnos. Entonces, el profeta Dios le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé. Búscame a mí en cualquier momento, aunque la prueba llegue, aunque haya perdido toda la fe. Sé sincero con el Señor. Dice, Señor, la prueba que estoy pasando me está ahogando. Me estoy muriendo. Ya casi no puedo más, por favor, ayúdame. Cuando Pedro estaba ahogándose en el mar, él clamó, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Aunque Pedro fue culpable porque él miró y él dudó, él puso la vista en otra cosa. Él estaba viniendo consecuencia por una actitud errada. Pero cuando clamamos a Cristo Jesús, hasta la consecuencia se va. Porque ¿qué cosa es la consecuencia? Es la ira por causa del pecado. Y sobre Cristo cayó la ira de Dios porque Él fue maldito, se hizo maldito por ti y por mí. La Biblia dice, escrito está, que maldito aquel que colgado en el madero. Entonces la muerte de Cristo, Él en un manto sí abrazó toda la ira, todo el sufrimiento, todo lo que quiere matarte o quería matarte, Cristo lo cargó en la cruz. Hasta todo decreto
brujería, maldiciéndote. Cristo lo clavó en la cruz. Es nosotros creer que mayor es el que está con nosotros y que Dios no ha perdido una batalla. He visto por las redes sociales que enseñan por ahí de que Dios le rompió el plan al diablo. El diablo le rompió el plan a Dios en el principio. Y yo digo hoy públicamente que eso es mentira, porque Dios sabe la cosa antes que acontezca. Entonces el propósito de Dios con que Dios creó a Adán y a Eva es para que el hombre supiera actuar, supiera decidir, para que el hombre no fuese un robot, ni fuese un títere, sino que el hombre por la propia voluntad sepa decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando sabemos decidir entre lo bueno y lo malo, y decidimos lo bueno, entonces la paz, la bendición de Dios nos va a abrazar y alcanzar, tanto a nosotros como a nuestra familia y a nuestras generaciones. Y sabemos que hay personas que dicen, pero si llevo muchos años sufriendo, llevo muchos años y no veo la respuesta de Dios. Persevera, porque más que lo que va a recibir aquí en la tierra, hay una corona preparada para ti y para mí. El reino que anunció Jesucristo no consiste en pan, no consiste ni en comida ni en bebida. Dios bendice, Dios exalta, pero Dios te va a bendecir en el propósito por el cual te ha llamado. Si Dios quiere que más que todo tú seas humilde, tú vivas en humildad, tú vivas con un corazón chiquito, y en tu corazón hay una lucha de querer rebelarte, de querer oponerte a todo el mundo y tener tus criterios por encima de todo, te digo negativamente que va a acontecer cosas desagradables. ¿Por qué? Porque un vaso que no está pronto para ser usado necesita ser roto. Necesita ser quebrado para que Dios lo haga de nuevo, porque Dios no va a usar vaso sucio, Dios no va a usar vaso roto, que no sirve que se salga el aceite. Cristo Él es el arquitecto divino, Él hizo todo el mundo, Él hizo todo lo que existe, Él es el arquitecto de los arquitectos, Él es el ingeniero de los ingenieros, Él sabe todo, a Él no se le escapa una. Cuando el diablo pensó que ya iba a levantarse contra Dios, cayó. Porque la Biblia dice que en su presencia reina la santidad. Entonces, ¿cuándo aconteció esas cosas? Aconteció en el principio, cuando Dios estaba creando, cuando Dios estaba haciendo la creación. Alabado sea Dios. Cuando el amor de Dios se vio reflejado en el ser humano, en que todo Dios lo hizo por su palabra, pero hizo una excepción con el ser humano. Él cogió su mano y se embarró de lodo. Él hizo su mano, le dio forma al barro, y le puso ojos, le puso oídos, tímpano, le puso órgano. Él es un Dios amoroso, y entonces el diablo no le gustó eso. Pero si conmigo no fue así, pero ahora ¿por qué con el hombre es así? ¿Y por qué es así? Y se quiso levantar y dijo, ahora Dios está creando la tierra, voy a subir al trono y voy a poner mi trono por encima de él. Pero él se lo había olvidado que Dios es omnipresente, que lo mismo está aquí y está allá. Alabás, cuando fue a subir, tocó con una piedra angular. Es por eso que está escrito, de la descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente iba a haber una pelea. Pero iba a triunfar ¿quién? El linaje de David, el que iba a salir de la raíz de David, de la simiente de la mujer, le iba a aplastar la cabeza. Entonces Dios nunca ha perdido nada. Y muchas personas dicen, no, porque el diablo le hizo un revoltón en el cielo. No, mi hermano. Dios estaba en la tierra creando. Cuando Él quiso subir al segundo cielo, que representa a Jesucristo, que es el dueño de todo lo que existe, porque todas las cosas creadas, alabado sea Dios, está todo en el segundo cielo. El primer cielo, que es la tierra, está dentro del segundo cielo. Y todos los cielos están dentro del segundo cielo, excepto el cielo de Dios. Porque Dios es cabeza de todo, hasta un cabeza de Cristo, dice la Biblia. Entonces Él quiso revelarse, Él quiso llegar y no pudo. ¿Cómo voy a enseñar de que el diablo hizo una bagunza en el cielo? ¿A quién le estoy dando gloria? No, porque los hijos de Dios tuvieron sexo como las mujeres,
¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién está mintiéndola? ¿Quién se ha vuelto en falso profeta que está enseñando eso? La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Y una persona gigante, una persona que nace con un problema de enfermedad, donde sus huesos se estiran más de lo normal. Y llega el momento que hasta su cabeza, sus huesos se queda jorobado. Hoy en la actualidad hay personas así de 3 metros de altura. Y entonces la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, no lo da el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces que enseñamos y a quién damos gloria. No podemos darle gloria a los que nos enseñan que da gloria a Satanás. No. La Biblia dice que no, porque el árbol que estaba en el jardín de Edén, ese árbol era Satanás, no era Satanás. Que era la muerte, mentira, falso, no era la muerte. Porque Adán estuvo más de 100 años en el Edén, que representaba el cielo en la tierra. Y en el cielo y la tierra Dios no plantó la muerte adentro. Porque dice que Dios plantó todo árbol, no fue Satanás, fue Dios que lo plantó y Dios no plantó la muerte. La muerte era un ángel que después de rebelarse fue castigado y fue arrojado a la tierra. Pero si la Biblia dice que Satanás estuvo dentro del Edén, sí, cuando estaba creando los árboles. Cuando estaba creando todos los árboles, él estaba dentro porque era un guardián. Alabándose a Dios, pero Dios nunca comparte su gloria con nadie. ¿Y por qué el hombre entonces pecó? El hombre pecó porque el hombre desobedeció, pero entonces no entiendo. Si el hombre desobedeció, si el hombre pecó, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué el árbol estaba dentro? ¿Por qué cosa? Porque Dios es un Dios trino. Él se manifiesta en el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Escrito está que dice, alabado sea Dios, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario saber de que Dios es fiel. Entonces en todo lo que hace, Dios siempre se ha manifestado así, porque Él es como es, no como el hombre y como la mente humana quiere crearlo. No, que Dios es uno. Pero Cristo está en el nuevo pacto, que 3 son, no 3 es el que da testimonio en el cielo. 3 son de muchos, ellos son. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La oración aquí va dirigida al Padre, en el nombre del Hijo y guiado por el Espíritu. Es así. Por eso que en Dios no hay división, ni hay 3 dioses. Dios es uno porque no hay división en Él. No hay división. Entonces, ¿cómo es posible de que el árbol estaba allí, el árbol de la vida y el árbol de la vida? Es el Espíritu de Dios, representaba el Espíritu de Dios. Porque es un árbol que daba 12 frutos al año. Y el Espíritu Santo da los 12 dones a la iglesia. Es necesario saber, alabados a Dios, los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu, 9 frutos del Espíritu. Los 12 discípulos que estaban con Jesucristo. Y dice que solamente producía un fruto en el mes. Quiere decir que no tenía los 12 frutos juntos, sino siempre iba a tener un fruto. Un fruto de mes, un fruto de otro mes, así 12 frutos al año. Entonces el fruto del Espíritu, dice la Biblia, no dice los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu uno. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la persona está dando gloria a quien no tiene que recibir gloria. Está exaltando a quien no tiene que exaltar. Si el que estaba allí más de 100 años en el Edén y colocó en el medio del Edén 2 árboles, quien los plantó fue Dios. Y Satanás lo que planta es cizaña. Lo que planta Dios es bueno. Era codiciado en la vista, ¿por qué? Porque no era una mala expresión, sino que era agradable para ser comido. Entonces, ¿pero por qué entonces Adán desobedeció y murió? ¿Por qué murió si el árbol era bueno? Porque Cristo dijo, en el principio, Dios estaba, alabándose a Dios, Dios estaba enseñando al hombre a qué cosa, a labrar la tierra. Y Dios le dijo a Adán, el día que comas de este fruto morirás. ¿Por qué? Porque ese fruto no era para comer. Ese fruto no podía ser separado de la vid. Ese fruto tenía que permanecer en la vid. ¿Y qué dijo Jesucristo? Él dijo, mi Padre es el labrador. Presten atención, el que tenga oído para oír, oiga. Mi Padre es el labrador. Y yo soy la vid verdadera. Lo que hizo Eva fue
incluso cuando Dios estaba creando los árboles, porque estaba junto con Dios. Pero en el momento que se reveló. ¿Pero por qué? No. Génesis 6 dice, no sé qué más. No, ya ahí Satanás era Satanás. No era un querubín. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién fue que se le reveló a Satanás? ¿Fue un querubín o fue una serpiente? Fue una serpiente. Entonces ya Satanás era serpiente. Ya era una serpiente caída. Entonces vamos a darle gloria a quien gloria merece. En el cielo de Dios no puede entrar el mal. No puede entrar el mal porque Dios es soberano. Satanás no es rival de Dios. Porque Dios es tan grande. Satanás es como una pulga delante de Dios, mi hermano. Entonces no podemos dejar que lo que estemos pasando parezca un gigante enorme. No, si Dios es soberano. La Biblia dice que las naciones son como gotas de agua delante de Dios. Él con sus 3 dedos reunió el polvo de la tierra. Él pesó las aguas. Él la mide. Él es soberano. Entonces nuestro Dios es grande. ¿Qué prueba y qué dificultad te va a hacer perder la fe y el gozo para seguir clamando a Dios? Dios le dijo a Jeremías, estás prisionado, pero clama. Estás en prisiones, clama. Estás donde estés enfermo, en escasez, muriéndote, en agonía, clama. Porque en el momento que tú clamas, alabado sea Dios, el milagro se puede manifestar en tu vida. Entonces para Dios no hay nada que sea imposible. Dios es fiel, Dios es soberano y Él es grande, digno de recibir toda la gloria, digno de recibir toda la honra, desde ahora y por siempre y por toda la eternidad. Él es el que está a la diestra del Padre. Él reina por los siglos de los siglos. Él viene pronto a buscar una iglesia. Sí, Él lo dijo, la novia y el Espíritu dice, ven. Tenemos que perseverar, mi hermano. Tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que clamar al Señor con una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque hay veces que nos vamos a desesperar. Hay veces que la tristeza se va a levantar contra nuestra vida. Entonces es tiempo de perseverar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de decirle, Señor, aunque los pastores me hicieron tal cosa, aunque aquel que canta me hizo tal cosa, aunque la hermana me ofendió, aunque aquel me hizo que no importa, yo le amo, yo le perdono, yo le bendigo. Señor, gracias, levántale, exáltale. Señor, gracias, siempre va a estar en mi oración, le bendigo en el nombre de Jesús. Es necesario entender que lo que tú des, eso tú vas a recibir. Si tú das amor sin juzgar, no va a ser juzgado. Dios, lo que tú siembras, tú vas a recoger. Alaba a Dios, glorifica a Dios y esforcémonos, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te voy a responder en cualquier circunstancia. Así están las leyes migratorias más difíciles que nunca. Está más difícil que nunca. Aleluya, gloria a Dios, porque sé que mi Dios vive. Sé que el que me ha prometido estar conmigo, estará conmigo. Aunque me estén apuntando con un fusil, aunque me estén disparando con una ametralladora, sé que mi Dios me puede librar de esa situación. Sé en el Dios que he creído. Sé en el Todopoderoso. Aunque Sadrach y Mesach tuvieron que pasar en el fuego, Dios no la avergonzó. Dios no te va a avergonzar a ti. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin para que nadie tome tu corona. Clama a Dios, porque el que clama a Dios, alabado sea Dios. Aquel día cuando llegue que no va a tener fuerza para clamar, va a tener oración de respuesta. Va a tener una respuesta de oración, donde Dios va a visitarte, donde Dios te va a levantar, donde Dios va a hacer que lo difícil, que lo imposible salga y se manifieste lo posible. Porque Él es el Dios de lo imposible. Él es que da la calificación
perfecta. Aunque el hombre te diga, él no sirve, él no esto, él no esto, Dios dice, él sí, yo le bendigo, yo le levanto. Entonces Dios te mira a ti con otro ojo, Dios te mira a ti con corazón de amor, Dios te mira a ti diciéndote, yo confío en ella, yo sé lo que he depositado en ella, yo no he perdido una batalla, Satanás a mí nunca me ha dado un golpe, ni lo puede hacer, porque él es chiquitico, y yo soy grandote, Cristo es grandote, Jesús es grandote, Dios es grandote, el que está contigo no te va a defraudar. Ánimo, iglesia, ánimo, hermano, ánimo que me escucha, busca una iglesia y congrégate, persevera en el nombre de Jesucristo, porque el día viene en que Jesucristo viene, retén la corona para que nadie te la quite.